Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente destruida y devastada económicamente, dado que Hitler había gastado todos los recursos económicos con fines bélicos. También se han sacrificado muchos recursos, tanto como ya los mencionados, o también como los recursos básicos, como el agua, la comida y la electricidad, entre otros. Cabe resaltar que capitales y ciudades alemanas quedaron totalmente destruidas por constantes bombardeos, explosiones y asaltos. Pese a que se tenía la intención de reunificar Alemania nuevamente a un país con paz entre sus habitantes, la pesadilla aún no terminaba, pues la Guerra Fría había llegado. Este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que más ser como clásico concepto de las guerras, era más tirando por lo político, lo social y lo económico. Volvería a poner a Alemania en la mitad de todo, pues las dos potencias ya mencionadas, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, querían gobernar a Alemania con cada una de sus propias ideas, concluyendo después de mucho tiempo un acuerdo entre las dos potencias, Estados Unidos y Unión Soviética, para quedarse con distintos trozos de Alemania, dividiéndola. Un tiempo después, Alemania lograría recuperarse debido a la continua intervención entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aprovecharse del potencial del país, además de la propia capacidad innovadora y tecnológica en Alemania. Y posteriormente un tratado entre las dos potencias permitirá un acuerdo donde se alejarían de Alemania a su propio control y libertad. Todos estos eventos, resaltando la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, han marcado la vida de todos los alemanes, incluso hasta hoy en día, ya con la conciliación entre víctimas y victimarios. Alemania sigue peleando con ese claro objetivo, de dejar atrás su pasado y limpiar su nombre como nación. Bueno, hoy yo les voy a hablar de la problemática del racismo en Alemania. ¿Qué pasa con esta problemática? Esto viene desde hace mucho tiempo, pero el hecho por el que sigue en la actualidad es porque hay muchas diferencias entre religiones, entre colores, entre creencias, en fin, porque llevan estos casos a la justicia y lo único que hacen ellos es minimizarlos. Entonces no es muy grave, siempre como que tratan de justificar porque las masacres, porque los asesinatos, entre otras cosas. En el año 2019 fue el año con más odio y más racismo. ¿Por qué? Porque había un político que quería hacer una campaña sobre el refugio de los inmigrantes, todo esto, y a él lo mataron simplemente por eso, porque no estaban de acuerdo con su política ni con su campaña. La vida de un negro en Alemania es totalmente discriminante. ¿Por qué? Porque me imagino que algunos son desplazados, otros van por oportunidades, pero lo único que encuentran y los únicos trabajos que les dan les pagan muy poquito y en realidad los explotan. Entonces esto es un ejemplo de discriminación ante ellos. En Alemania tienden a creer mucho en sus creencias, entonces son muy homofóbicos. No estoy diciendo que todos los alemanes sean así, pero la mayoría, porque ellos creen y ellos se rigieron por un sistema que es como de dictadura. Entonces pues por eso es de esta problemática. Es muy preocupante porque pues en todo el mundo hay homofobia, hay racismo, porque no se puede decir que es solo en Alemania, pero en Alemania justifican mucho los casos. Entonces matan a alguien negro, lo justifican. No siempre pasa así, pero la problemática sigue precisamente por eso. Los holocaustos. Ya todos sabemos lo que sucedió aquí, el inhumano genocidio que tuvo lugar a mediados de la Segunda Guerra Mundial, ocasionado por el régimen nazi. Pero, ¿cómo actúa Alemania ante este evento en la actualidad? En su día, a finales de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los campos de concentración, más en concreto muchos crematorios, fueron parcial o totalmente destruidos. Sin embargo, esto no quita que muchas partes de estos, e incluso algunos enteros, sigan en pie y sean preservados. Esto con el fin de recordar a todas las víctimas de este horrendo evento y de mandar un mensaje. Alemania está haciendo un esfuerzo para que se sepa de las verdades de los holocaustos, y estas no sean opacadas por rumores y mentiras, ya que distintos casos de equivocaciones y desinformación llegan al punto que, pese a lo evidente que pueda parecer la existencia de este genocidio en principio, hay personas que increíblemente niegan este suceso y lo toman por mentira, o incluso ni siquiera están enterados de este. Esto ocasionó que el gobierno alemán, desde ya hace décadas, pusiese manos a la obra, teniendo como prioridad que la fuerte historia del nazismo no se pierda, haciendo que desde hace mucho tiempo se han tratado temas como el nazismo y el holocausto como una parte fundamental y obligatoria de las clases de historia alemanas, buscando promover una reflexión crítica al pasado, además de intentar enseñar a los jóvenes a no creer en todo lo que se encuentren por internet, analizar y cuestionar.
con organizaciones de excursiones hacia estos campos de concentración, donde hasta hoy en día se sigue recordando lo sucedido. E incluso hay comités estudiantiles que buscan impulsar la obligatoriedad de la visita a estos campos con programas escolares que, hipotéticamente, serían financiados por el gobierno, debido a la importancia de preservar estas horribles etapas de la humanidad. El artículo en el que me baso salió el 2018, y desde entonces se mencionaba que aún no se había llegado a nada con el gobierno. Intenté buscar el estado actual de la iniciativa, pero es tan concreto y específico que era como buscar una aguja en un pajar, y no encontré nada. Las distintas visitas a estos campos, ya sea estudiantiles o convencionales, hay ciertos sitios donde es imposible tomar cualquier tipo de fotos, y todo el tiempo en la excursión se debe tratar el tema con total respeto. Sin duda, podemos ver cómo Alemania no quiere olvidar a todas esas millones de víctimas que hubo, buscando que no necesariamente solo Alemania, sino todo el mundo recuerde y aprenda de estos eventos para evitar que algún suceso de igual magnitud ocurra en el futuro. Buenos días, tardes o noches, según lo que acontezca. Les voy a hablar con respecto a, como ya sabrán, de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo investigué fue que sería lo que Alemania hizo después de la guerra e incluso sigue haciendo, tal parece, que sería firmar tratados de paz con otros países para decidir que sí, que bien, ya la guerra acabó, estamos bien. Por ejemplo, lo que yo investigué en este caso sería que Alemania llegó a hablar con la nación para decir que estamos bien, que no tienen algún problema con nosotros si firmamos uno que otro papel con ellos. Aparte, también firmaron un acuerdo en donde los alemanes podían ayudarnos con el conflicto armado. Y aparte de que Alemania desde un principio, después de su propia rendición en la Segunda Guerra Mundial, empezó a firmar tratados como loca, como en Europa, hasta el punto en el que ya no se le tiene rencor, pero sí sigue la secuela de afectaciones a causa de todo lo que hicieron. Ahora, por otro lado, les voy a comentar sobre el testimonio el testimonio en sí, no, sino lo que nos comentó un soldado que estuvo en el campo de batalla llamado Desmond II. Probablemente muchos lo conozcan porque aparece en una película llamada Hasta el último hombre. Este hombre comentó todo lo que hizo en el campo de batalla, que fue una persona que demandó no usar armas por sus propias convicciones y creencias, y resultó salvando más de 100 personas en el campo de batalla, en trincheras cerca de Japón. Se le considera una persona, entre comillas, religiosa, y no podría decirse que sea como otro soldado más para la colección, que hubiera un testimonio en donde describía lo horroroso del campo de batalla, sino que simplemente era una persona mucho más normal y menos trastornada que los otros soldados que preferían ir a matar que a salvar personas por su país realmente. Eso sería todo. Muchas gracias.